algunos conceptos relevantes en relación a las auditorías remotas y sobre todo darle respuesta a algunos cuestionamientos que por ahí algunas personas manifiestan como una inquietud, sobre todo saber cuándo una auditoría remota es una alternativa para la organización, qué es una auditoría remota, cómo funciona, si hay beneficios y también si hay riesgos en la realización de esas auditorías remotas y sobre todo explicarles de que esas auditorías están avaladas por una cierta normatividad y que son válidas o son reconocidas, ¿sí? Y también pues daremos a conocer por ahí algunos tips que en función a mi experiencia en cuanto a relación de ejecución, perdón, de auditorías de tercera parte y auditorías internas, pues pudieran serles de utilidad para quienes desean desarrollar auditorías o van a recibir próximamente una auditoría y pues tienen que conocer algunas consideraciones importantes para prepararse para estas auditorías. Bueno, ¿cuándo la auditoría remota es una alternativa? Pues la primera consideración importante es cuando hay situaciones que están fuera del control de la organización. Estas que pudiéramos considerar como causas de fuerza mayor. Una que estamos viviendo desde hace meses, pues es la pandemia de la enfermedad COVID, que ha obligado a algunas organizaciones a seguir con sus procesos, pero a buscar alternativas para poder continuar con la ejecución de estos procesos de una manera eficaz. Estas circunstancias de fuerza mayor, pues pudieran estar, además, incluida la pandemia, algunas otras que de manera personal, pues nos ha tocado vivir como experiencia, que han motivado que la situación de llevar a cabo la auditoría de una modalidad remota, pues sea aplicable. Cuestiones de inestabilidad, cuestiones de inseguridad, o pudiera haber algunas otras que fueran provocadas ya sea por un desastre natural o por alguna otra situación que estén fuera del control de la organización. Pero también hay otras situaciones que pueden darse bajo circunstancias o bajo control de la organización que permiten llevar a cabo estas auditorías como una situación viable, que son aquellas cuando la organización de manera planificada como parte de su programa de auditorías decide tomar esta modalidad de auditorías remotas. Entonces, esas dos vertientes es cuando por causas de fuerza mayor se tienen que hacer o cuando la organización, por así convenir a sus intereses, decide llevar a cabo estas auditorías en esta modalidad. Estas auditorías remotas están contempladas como una metodología por parte de la norma vigente para las directrices de auditoría, que es la norma ISO 19011 en su versión 2018 y aplica a todos los sistemas de gestión, tanto de calidad como ambiental, como seguridad, etcétera. Entonces, es una herramienta que puede utilizarse por fuerza mayor o por una decisión propia de la organización. Y nos preguntamos, ¿qué es entonces una auditoría remota? Una auditoría remota, pues es lo mismo que una auditoría en sitio. Es un proceso por el cual las organizaciones establecen esta evaluación para determinar si su sistema de gestión, sea de calidad, ambiental, seguridad, etcétera, continúa implementado y mantenido conforme a los requisitos de esa normatividad, pero que en lugar de ser presencial, se incluye la tecnología como el mecanismo para que el auditor interactúe con su auditado. Incluye todas las etapas de planificación, ejecución, informe y también los métodos que utilizamos en una auditoría tradicional, como es las entrevistas, la revisión de documentos y registros, pero con la precisión que vamos a hacer uso de plataformas y de tecnología que nos van a permitir pues llegar a la conclusión apropiada. Entonces, ¿qué tecnología podemos involucrar en estas auditorías remotas? Bueno, plataformas tal como la que estamos usando en este momento, el Zoom, hay Webex,
Microsoft Teams y algunas otras. Y también podemos ayudarnos de la tecnología que actualmente está a la mano de muchas personas utilizando pues un teléfono inteligente o una tableta. Entonces, el empleo de la tecnología es la diferencia y el elemento principal para poder llevar a cabo un ejercicio de auditoría remota. Sin olvidar que el esquema de ejecución de la auditoría sigue las mismas normas y procedimientos que una auditoría tradicional. Ahora, recientemente en la versión de ISO 19011, que es la norma de auditoría, pues establece en su apartado 553 que las auditorías se pueden llevar a cabo en sitio, remotamente o una combinación entre ambos esquemas, debiendo considerar algo muy importante, los insumos, en este caso que serían los medios o las tecnologías de información que vamos a utilizar para comunicarnos, pero también tomar en cuenta los riesgos y oportunidades asociados a estos procesos. Ahí en su pantalla ustedes pueden ver esta figura que aparece como parte de la norma ISO 19011, donde se explica el grado de implicación que puede haber entre la comunicación entre el auditor y el auditado y tomando en cuenta la ubicación del auditor. Para el caso de las auditorías que nos ocupan analizar el día de hoy, estaríamos hablando de las auditorías remotas, que tienen que ser con interacción humana y a distancia. Por ahí hay una confusión muy, ¿cuál sería la palabra? Muy común, que digamos, auditoría remota es igual a auditoría virtual, y eso es un error. Una auditoría remota implica interacción humana, ¿sí? Y el auditado tiene que estar en una ubicación diferente o a distancia. Y una característica principal de estas auditorías remotas es que se llevan a cabo a través de medios de comunicación interactivo, ¿sí? Utilizando las tecnologías de comunicación que mencionamos anteriormente y que requiere esta interacción humana y que estará acotada en el tiempo conforme a lo que se establezca en el plan de la auditoría, ¿sí? Una auditoría virtual, entonces, sería aquella que se lleva a cabo también a distancia, pero sin interacción humana. ¿Qué quiere decir? Que las evidencias se pueden revisar en un tiempo distinto al programado en el plan de auditoría. Ejemplo, cuando el auditor tiene a su disposición ya sea la plataforma donde la organización comparte su información o donde las actividades de la organización se llevan a cabo netamente de manera virtual. Entonces es importante distinguir que una auditoría remota es diferente a una auditoría virtual y lo que los hace diferentes es si existe o no interacción humana y el tiempo destinado para llevar a cabo las actividades de la auditoría. Por aquí, mi compañero Alejandro tiene programado para ustedes llevar a cabo una encuesta para determinar si ustedes tienen recientemente alguna auditoría o cuáles son las normas de interés. Le cedo la palabra a Alejandro para continuar con esta actividad. Muy bien. La actividad consiste en lo siguiente. Va a hacer un par de encuestas. La primera de ellas, y voy a iniciar la votación. ¿Qué norma es de su interés para prepararse en la auditoría? Y pueden tener opción múltiple, es decir, puede ser que más de 2 normas tengan ese interés. Entonces les pedimos que le den clic, ahora sí, ya sea para 9001, en su versión 2015, 14001, IATF
45,000, que es esta norma que recientemente cambió a de OSHA a 45,000, la 22,000, que es la alimentaria, y la 27,000, que a veces tal vez por nuestra región acá en el norte de la República, particularmente estamos transmitiendo desde Saltillo, pues tiene que ver con seguridad informática. ¿Sí? Bien, ahí estamos viendo ya las respuestas. No sé si las puedan estar observando. Vamos a dar algunos minutos más para finalizar la votación. Tenemos 24 respuestas. Nos faltarían, muy bien, 24 personas votar. Voy a compartir los resultados. Ahora sí creo que los están observando. Vaya, el 75% de la población de esta charla tiene interés en la ISO 9001. El 38% sería para la IATF y en tercer lugar la 14001, que tiene que ver con el medio ambiente. Bien, voy a lanzar la otra votación. La otra votación es ahora respecto a los tiempos de sus próximas auditorías. Y la votación es la primera pregunta en términos de la auditoría interna, si esta auditoría interna la tienen en los próximos 5 meses, o bien una auditoría de seguimiento o de certificación, es decir, por tercera parte. Ahí están viendo ya los cuestionarios. Muy bien, llevamos 21 respuestas, nos faltan 5 más. Estamos ya por terminar para compartirles los resultados. Voy a terminar la votación y les voy a compartir los resultados. Ahí están viendo los resultados. ¿Cuándo es la fecha de tu próxima auditoría interna? El 35% en agosto, el otro 35% en septiembre. Y de las auditorías de seguimiento o de certificación, está con el 39% en diciembre y el 30% le sigue en noviembre. Muy bien, gracias por tus respuestas. Listo, gracias. Ok, continuamos. Con estas encuestas nos pudimos dar cuenta que existe por ahí interés sobre el tema que estamos tratando, puesto que algunos en un tiempo próximo pues tendrán que llevar a cabo su ejercicio de auditoría interna o participar en su auditoría de seguimiento o de certificación. Bien, vamos a continuar con el tema. El anexo A1 de la norma ISO 19011-2018 también contempla o hace referencia al uso de las tecnologías de la información para recopilar o entrevistar a los auditados. Entonces, sí hay un fundamento el cual permite llevar a cabo este tipo de auditorías remotas y cabe hacer la precisión que la versión de esta norma vigente de directrices de auditoría fue publicada en noviembre del 2018 y eso fue mucho antes que la situación de la pandemia. Pero ahora por situaciones, pues hemos tenido que hacer uso de esta herramienta con mayor intensidad para tratar de proteger tanto a las personas que reciben la auditoría como al equipo auditor. Bien, ahora, pero nos hacemos la pregunta, ¿cómo
¿Cómo funciona esta auditoría interna? Perdón, esta auditoría remota. Bueno, esta auditoría remota tiene que cumplir con 3 fases fundamentales: la parte de planeación, la parte de ejecución y la parte del informe de auditoría. Vamos a comentar algunas situaciones particulares de cada una de estas 3 principales etapas. La primera etapa de planificación para este tipo de auditorías, y creo que para cualquier evento, es la parte de planificación. Antes de llevar a cabo una auditoría remota, tenemos que hacernos algunas preguntas. Primero, ¿esta auditoría es factible? ¿Será una auditoría realista? ¿Se puede tener una buena visión de los procesos que vamos a revisar? ¿Un buen entendimiento de cómo ocurren, de sus instalaciones, de sus partes críticas? ¿Se puede acceder a toda la información de manera relevante? ¿Y el auditor tiene las competencias o las capacidades como para poder llevar un ejercicio de este tipo? Entonces, durante la planificación, al igual que la planificación de cualquier proceso, se tiene que gestionar riesgos y oportunidades relacionados a este proceso. Porque una auditoría remota no se planifica de un día para otro. Es necesario que se defina con antelación y de acuerdo con el auditado el alcance de la auditoría, los recursos involucrados, los requisitos específicos que se tienen que cubrir. Y algo muy importante, clarificar lo relacionado a la confidencialidad de la información que se va a transmitir por estos medios tecnológicos, porque tenemos que darle la certeza y la seguridad a los auditados que toda la información que se recibe será salvaguardada y únicamente utilizada con propósitos de auditoría para poder establecer una conclusión adecuada. Entonces, para garantizar que la auditoría remota sea exitosa, de manera previa a la ejecución de la auditoría, cuando así sea prudente y cuando así sea factible, deberíamos de requerirle al auditado que proporcione con antelación cierta información básica de su sistema de gestión para poder estructurar el proceso de auditoría. Y una vez que se ha emitido el plan, pues tratar de acordar de la mejor manera cuáles serán esas herramientas tecnológicas que se van a utilizar para la comunicación y cuáles serían los métodos apropiados para recabar y resguardar la información que será utilizada para integrar el expediente de la auditoría. En la experiencia personal que yo tengo, he realizado auditorías de certificación de tercera parte y auditorías internas, y al momento de interactuar con los auditados o con los responsables del sistema de gestión, pues les he requerido con antelación si me pueden dar un panorama general del proceso que se va a revisar. En algunos casos, pues afortunadamente ya tenía conocimiento de los procesos a auditar, porque han sido auditorías de seguimiento, pero para algunos otros casos donde el proceso o la organización era nueva para mí, los auditados de una manera muy espontánea, muy natural y muy abierta han proporcionado información de sus procesos, inclusive me han enviado videos, fotografías, detalles para tratar de describir con la mayor precisión las actividades realizadas en la organización. Ahora, alguna información básica que se debe recabar para ahorrar tiempo al momento de la ejecución de la auditoría sería el incluir que se proporcione información sobre el alcance del sistema de gestión, evidencia o información relacionada al análisis del contexto de la organización, ya sea interno o externo,
lo que sería información relacionada al análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, el mapeo de sus procesos, sus objetivos de calidad, su política de calidad, el resultado de su auditoría interna previa, su ejercicio de revisión por la dirección, y esto permite ya tener un esquema más o menos completo de lo que se va a revisar, y al momento de realizar la auditoría remota, pues es mucho más fácil y se tiene mucho más información relacionada a los procesos que se van a investigar, y el tiempo se dedica a revisar, que creo desde mi punto de vista lo más complejo a revisar en esas auditorías remotas son los procesos productivos o los procesos operacionales, porque ahí es donde tenemos que viajar al sitio, ya sea a través de hacer el uso de una videollamada por WhatsApp o a través de que proporcionen videos previos, etcétera. Entonces, creo que lo más complejo para revisar en una auditoría remota serían los procesos productivos o las áreas de laboratorio o donde se llevan actividades donde el ver es una función primordial para recabar información, o la observación es primordial para recabar información y por tener una adecuada conclusión en la auditoría. Entonces, la parte de planificación es muy similar a lo que hacemos tradicionalmente para llevar a cabo un plan de auditoría, pero sí, algo que en mi práctica me ha funcionado es tener información adicional sobre los procesos de la organización y sobre algunos puntos importantes, sobre todo lo que tiene que ver con la dirección estratégica del negocio, para ya tener una visión clara de lo que se va a revisar. Ahora, en la etapa o en el paso 2 de realización de la auditoría remota, un factor crítico tiene que ver con la conectividad, ya que la recopilación de evidencias pues se hace a través de estas reuniones o estas entrevistas que involucran el uso de las tecnologías de comunicación. Entonces, uno de los riesgos o algo que puede afectar al desarrollo de la auditoría es que existe interrupción en estas herramientas de comunicación, y pues hay que estar preparado con todo. Tener a la mano, si estamos haciéndolo con Zoom, pues tener previsto con anticipación haber creado un grupo de WhatsApp donde estén registrados todos los participantes, ¿sí? A mí me ha tocado, en mi experiencia de las últimas auditorías, hacer mano del Zoom, el Webex, el WhatsApp, inclusive hicimos un grupo por Messenger de Facebook, y en una oportunidad, por problemas de conectividad, tuvimos que llevar a cabo la reunión de cierre únicamente con una llamada por celular. Entonces, tenemos que estar abiertos a que pueda haber problemas de conectividad y que tenemos que saber reaccionar de una manera rápida y eficaz. Ahora, el informe de auditoría, pues la auditoría prácticamente sigue los mismos esquemas para recabar información y establecer los hallazgos a través de entrevistas, observación de actividades y revisión de documentos. Una vez que tenemos esas evidencias de la auditoría a nuestra mano, pues tendremos que hacer una evaluación contra los criterios de auditoría y pues establecer una conclusión. Aquí lo relevante o lo diferente que tendremos que hacer en el informe de auditoría es clarificar que la auditoría ha sido llevada a cabo a través de la modalidad remota y establecer si existió por ahí algún problema de conectividad o si el ejercicio de la auditoría se vio interrumpido por alguna situación, y determinar cuando es necesario que en alguna auditoría posterior pues se tenga que hacer una revisión de los procesos o de aquellas actividades que no fue factible revisar. Esa sería la precisión que habría que incluir. Pero el resto de las actividades son exactamente igual que una auditoría presencial. Ahora,
incluye la misma cantidad de nerviosismo, tanto del lado del auditor como del auditado, es lo mismo. Aunque estemos a distancia, pues siempre tratamos de tener esa comunicación lo más agradable, oportuna, objetiva con las personas que estamos llevando a cabo la auditoría. Pero muchos lo comentan, se sigue sintiendo el mismo cosquilleo, o sea, estás sujeto a una revisión y que implica que se esté mostrando información en tiempo real y que hagas uso de las herramientas, ya sea compartiendo tu pantalla con el auditor o haciendo envío de información. Si los documentos se llenan a mano, pues toman su teléfono celular y por WhatsApp te envían la foto. O sea, es lo mismo. Aquí la única diferencia significativa que yo veo en un proceso de una auditoría presencial a la remota es que en una auditoría remota el auditor invierte mucho más tiempo para tener la fotografía completa de la organización en cuanto a revisar documentos y tratar de armar ese rompecabezas. Y que la limitante pudiera ser si hay desfase en cuanto a la recepción de los documentos. En la última auditoría de la semana pasada que viví en lo personal, tuvimos que hacer el cambio de mecanismo de comunicación porque por una situación extraña los correos no salían de la plataforma del auditado y tuvimos que cambiar de forma de enviarnos la información para poder estar revisando con mayor agilidad la información. Pero el proceso es el mismo. El éxito de una auditoría yo creo que estriba en una adecuada planificación, un adecuado control durante su ejecución y que en el informe se precise con toda oportunidad si existió por ahí alguna situación que salió fuera de control y que tuvo que tomarse alguna medida para remediarlo. Entonces, el uso de videos, el uso de envío de fotografías y algunas auditorías ya más sofisticadas, podía incluir hasta el uso de drones, etcétera, pues es con la intención de recabar la información que sea suficiente para poder establecer una conclusión adecuada. Entonces, la auditoría tiene que responder a estas etapas básicas y llegar a una conclusión en función del objetivo de la auditoría. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. ¿Todo bien? Ok. ¿Perdón? ¿Podemos continuar? Bien. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de una auditoría remota? Uno de los principales beneficios tiene que ver con eficientar el tiempo y el costo. En este caso, el tiempo, porque involucra, por ejemplo, para los auditores de certificación, pues involucra traslados, donde a veces para hacer una auditoría de un día, pues tienes que invertir un día de viaje. Ahora, también viéndolo desde el punto de vista ambiental, tiene un beneficio porque si se disminuye el impacto ambiental relacionado a estos viajes y en relación al costo, pues también hay un beneficio porque hay ahorro de dinero, ya que evitamos la situación de la transportación, el hospedaje, la alimentación. Entonces, hacer las auditorías remotas tiene un beneficio en tiempo y un beneficio económico. También otro de los beneficios, o porque hace recomendables estas auditorías remotas, bueno, cuando se tiene una situación de acceso geográfico difícil por una ubicación geográfica alejada, o también cuando en esa ubicación geográfica se está viviendo una situación de inseguridad que pone en riesgo la integridad de los auditores. Entonces,
La auditoría remota también tiene ese beneficio. Y otro muy importante, pues se puede aprovechar las tecnologías de la información en las cuales la organización ha invertido. Hay organizaciones que tienen su casa matriz en una ubicación geográfica y tienen sus sucursales en otras ubicaciones geográficas. Entonces, puede formar parte de su plan, perdón, de su programa de auditoría, incluir alguna que otra auditoría remota, claro, sin dejarla de hacer las auditorías presenciales, pero podrá disfrutar de estos beneficios, sobre todo en el ahorro de tiempo y dinero. ¿Alguna pregunta, duda o aclaración? ¿No? Bien, continuamos. Ahora, hablemos de las limitaciones o de los riesgos asociados a una auditoría remota. Pudiéramos considerar que todo lo de los beneficios de la auditoría remota lo hacen una gran opción, pero pues hay algunos riesgos o algunas limitaciones que pudieran afectar. ¿A qué se refiere esto? Bueno, primero, algunos organismos de certificación, hablando de las auditorías de tercera parte, consideran que no es confiable recabar en las auditorías remotas, sobre todo para procesos de auditoría iniciales, pues cuando el auditor no conoce físicamente las instalaciones del auditado, pudiera existir ese riesgo. En lo personal, yo he llevado a cabo auditorías de certificación de procesos nuevos y me he apoyado con esa información que les comentaba inicialmente, donde los auditados con toda apertura han proporcionado de manera previa a la auditoría información que describe al detalle sus procesos. Bien, también otra limitante pueden ser los requerimientos tecnológicos que pueden resultar un problema para las pequeñas organizaciones, pero hoy en día la mayoría de las personas tenemos un teléfono inteligente que nos permite por lo menos llevar a cabo una videollamada por WhatsApp o hacer intercambio de información por un correo electrónico. Algunas organizaciones, por la limitante de sus recursos, pues pudieran argumentar que no sería factible, pero ya es muy poco probable porque hay esos elementos que, como les comento, serían suficientes para llevar a cabo una auditoría en el dado caso de que no se tuviera acceso a una herramienta de comunicación más sofisticada. Ahora hay herramientas de comunicación que están libres o que son gratuitas. No tendrían que comprometerse a pagar una plataforma específica para llevar a cabo su ejercicio de auditoría, sino se pudieran hacer uso de esas herramientas que están por ahí libres, el Zoom, Webex, etc. Bien, otra limitante, y esta pues tiene que ver mucho con los auditores, es en función de que se incorporan a los procesos de auditoría, pues los auditores que le llamamos auditores tradicionales y que pueden, por su manera de trabajo, pues de cierta manera rehusarse a llevar a cabo este tipo de ejercicios de auditoría remota. Y pues por ahí ya vemos algunos que estamos ya en la categoría que caemos en esa clasificación de los baby boom, donde los más jovenzuelos andan rayando por ahí de los 52 años, pues tal vez esos serían los más renuentes a utilizar estas herramientas de comunicación tecnológica. Pero pues si quieres seguir en el ejercicio de la profesión y aunque no te guste o aunque no le sepas, pues le tienes que aprender a utilizar estas herramientas. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que las generaciones que actualmente están laborando en las plantas productivas, pues corresponden a generaciones más actuales. Tenemos la generación X, que es del 69 al 80, los mentados millennials, que vinieron a revolucionar el mundo con la generación del 81 al 93 y que actualmente pues ya se encuentran en etapa laboral, la generación Z, que son aquellos que tienen pues
unos 26 años por ahí, que ya pueden estar fácilmente ocupando una posición de trabajo en la organización. Entonces, tenemos que eliminar esa situación del cambio generacional, pues aprendiendo a utilizar las herramientas de comunicación que ahorita están en uso. Entonces, la falta de capacitación o experiencia del auditor en el manejo de las herramientas tecnológicas pudiera ser un riesgo que pudiera afectar tanto al desarrollo de la auditoría como a su propia conclusión. Y lo primordial, el riesgo principal son las deficientes conexiones de la red. La mayoría de los mecanismos de comunicación están fundamentados en el uso del Internet. Entonces, si falla el Internet, pues nos complica la auditoría. También algunas otras cosas que pueden afectar al resultado, pues sería la falta de confiabilidad en información que se recibe, y por ahí les comento yo un ejemplo. Estamos en lo mero sabroso de la auditoría, en un requerimiento de información crítica y de repente hay una desconexión y que no sabemos si fue voluntaria, involuntaria o provocada, pero pues ahí te queda la duda. Y que sí se da el caso. O algo que me pasó recientemente y que pues lo cuento como una anécdota cómica, cuando tú los estás viendo en la proyección de su cámara y pues ahí todo el mundo haciéndose señas y ves todo lo que está pasando y ellos no se dan cuenta o suponen que su cámara está apagada, entonces pues ya nada más te da risa y dices, bueno, es parte de los gajes del oficio. Así como se ocurren situaciones en las auditorías presenciales, pues también ocurren en las auditorías remotas. Lo que necesitamos entonces es minimizar a través de una adecuada planificación estos riesgos que pueden poner en peligro que se logren los objetivos de la auditoría. ¿Qué requerimos? Asegurar una adecuada conectividad, que las personas que estamos entrevistando pues estén enteradas de cómo es el método, cómo es el proceso y lo que se espera de ellos. Y pues para comentarles, porque hay algunas personas que tienen dudas en relación si estas auditorías remotas son válidas o son permitidas, cabe hacer la precisión que sí son válidas, que hay un fundamento normativo que avala las auditorías remotas para los sistemas de gestión, y aquí los mencionamos. Tenemos las normas ISO de referencia, que es la ISO 19011-2018, directrices para la auditoría de sistemas de gestión, que está establecido para auditorías de primera y de segunda parte, y también existe por ahí la norma ISO IEC 17021 parte 1 en su versión 2015, que es la evaluación de la conformidad, y aplican los requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión. Y aparte existen otros documentos mandatorios de referencia que han sido emitidos por el Foro Internacional de Acreditación, donde se establece en el documento MD4 del 2018, pues que es un documento obligatorio para el uso de la tecnología de la información y la comunicación para fines de auditoría y evaluación. Ahí se dan las pautas, y también hay otro documento, el ID3 del 2011, que aparte es un documento informativo para la gestión de eventos en que afecta a los organismos acreditadores o los organismos de evaluación de la conformidad. Entonces, si hay un fundamento legal, se pueden hacer con toda confianza las auditorías remotas, ya sea por una causa de fuerza mayor que no esté en las manos de la organización, o bien por decisión de la propia organización para establecer auditorías remotas como parte de su programa de auditoría. Ahora, para los que van a recibir en el corto plazo una auditoría de vigilancia
o van a organizar su auditoría interna y quieren saber, bueno, ¿qué debo tomar en cuenta para recibir de una manera eficaz mi auditoría? Bueno, estos son algunos tips. Primero, hay que revisar el plan de auditoría, que estén claramente identificadas las personas que van a atender cada proceso y asegurarse que estén disponibles en los horarios previamente definidos en el plan de la auditoría. Asegurarnos que las herramientas de comunicación sean las adecuadas y que todos los colaboradores o las personas que van a ser auditados las sepan manejar adecuadamente. ¿Sí? También lo que se recomienda es que al momento de la auditoría, el dueño del proceso que esté siendo auditado pueda compartir su propia pantalla para que de manera libre pueda mostrar o interactuar con el auditado. Y pues se recomienda no tener abiertas otras cosas personales porque luego salen ahí las fotos de la novia y no vaya a salir algo más comprometedor. Y también, como un tip es que definamos quiénes van a ser los participantes en la auditoría. Aquí lo que se requiere, pues que participen los dueños del proceso, los responsables del proceso. Puede estar interactuando también el responsable del sistema de gestión, inclusive en algunas oportunidades cuando es factible, pues participa el asesor, pero siempre tenemos que asegurarnos que los participantes sean los dueños de los procesos. Y si es posible también interactuar con las personas con las que llevan las actividades operacionales en piso, para que no se limite a que la auditoría únicamente sea con el responsable del sistema o el dueño del proceso. Tiene que ser como se hace en una auditoría presencial. El dueño del proceso es el que responde la auditoría. Y aquí se recomienda, pues, que si existe una reunión de cierre y apertura, pues se les convoque a todas las personas que participan en la auditoría. Y esto ya dependerá de la herramienta que estén utilizando para tener la comunicación. Si es factible hacerlo en Zoom, pues se le podrá enviar un enlace para que todos se conecten con cierta oportunidad. Y si estamos utilizando una videollamada de WhatsApp, pues tal vez nada más con los responsables de los principales procesos y luego ya se irán involucrando al resto de las personas. Algo bien importante, hablando de los participantes y que se me pasó comentar es lo siguiente, que cuando se haga los acuerdos con los auditados o que se planifica la auditoría, se tiene que hacer la precisión o pedir el permiso de que de ser necesario se tomarán algunas capturas de pantalla para llevar a cabo recabar las evidencias para el expediente, incluyendo algunas capturas de pantalla cuando se están llevando a cabo las entrevistas. Aparte, si no es factible hacer circular una lista de asistencia, porque a veces no se tiene la firma o las personas están en puntos diferentes, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, pues están en diferentes oficinas y no hay manera de hacer circular ese registro de asistencia. Una forma con la que podemos tomar el registro de los participantes en esta auditoría es escribiendo en el informe de auditoría el nombre de la persona y el puesto que ocupa, para dejar evidencia de quién fue entrevistado. Si es que no es factible levantar un registro de asistencia como lo hacemos tradicionalmente en las auditorías presenciales. También, ¿qué se recomienda en relación a las videollamadas? Bueno, se recomienda que el uso de cámaras pues solo se utilice en la reunión inicial y de cierre, y para las auditorías en los procesos, pues nada más mostrar la pantalla, porque también ha ocurrido que por cuestión de tener abierta la proyección de una videollamada, el internet se hace más lento o se traba o hay esos problemas. Entonces, sí es ideal que nos estemos viendo como en las auditorías presenciales, porque el lenguaje corporal dice muchas cosas,
pero si por cuestiones de tecnología nos va a afectar en el desarrollo de la auditoría, pues aunque no nos veamos, nos podemos escuchar y podemos compartir información a través de las pantallas. En relación al audio, bueno, lo que se recomienda es para evitar interferencias, que todas las personas que no participen en ese momento, pues mantengan sus micrófonos cerrados. Es muy desagradable que cuando estés llevando a cabo la auditoría, luego se escucha por allá que algunos otros se andan riendo o están platicando o etcétera. Entonces, siempre se hace esa recomendación. Únicamente el que mantenga el micrófono abierto sería con aquella persona con la que se tiene una interacción en ese momento. ¿Sí? Y pues la recomendación que a mí me ha funcionado, en lo personal se lo recomiendo, integren un grupo de WhatsApp con las personas que participan en la auditoría. Es muy útil tenerlo a mano para poder interactuar, sobre todo para poder ponernos de acuerdo con la persona que sigue en el proceso de auditoría, por si hay alguna interrupción en el proceso de comunicación con el mecanismo que estamos utilizando, pues ahí podemos decir, oye, ya la imagen se quedó congelada, no me escucha, o dile a fulanito, etcétera. ¿Sí? Entonces, es muy recomendable, pueden hacer ese WhatsApp de manera temporal, también sirve para hacer intercambio de información, es muy de mucha utilidad. Por ejemplo, cuando en campo se están llenando formatos a mano, pues en lugar de que los digitalicen, si te mandan una buena fotografía y con buena resolución, pues eso se hace muy rápido y puedes darle celeridad a la auditoría y para poder cumplir en tiempo y forma con lo planificado. Entonces, estos serían algunos tips para llevar a cabo las auditorías remotas, para recibirlas y para poder llegar de manera eficaz y eficiente a buen término. Y pues finalmente quisiera comentarles algunas conclusiones que considero relevantes para esta presentación. Primero, las auditorías remotas no solo son para estos tiempos de pandemia. Hay que buscarle el beneficio. Podemos utilizarlas también como una parte planificada de nuestro propio sistema de gestión para tratar de ahorrar tiempo y recursos. También es una buena alternativa, ¿sí?, para mantener nuestros sistemas de gestión vivos, porque hay algunas organizaciones que por cuestiones de la pandemia pues han visto sus actividades disminuidas, inclusive algunas canceladas. Pues se puede negociar inclusive con su casa certificadora si hay algún problema de este tipo, pues ver si se puede reprogramar esa auditoría, tratar de mantener en lo posible su sistema de gestión vivo, porque si les costó tiempo levantarlo, llevarlo a cabo, pues sería muy desafortunado que se tomara la decisión de abandonarlo en estos tiempos de crisis. Bien, otra recomendación es, pues que los auditores requieren tomar práctica o experiencia para llevar a cabo este proceso, pero ¿cómo se hacen los auditores? Pues auditando. ¿Y cómo vamos a aprender a hacer auditorías remotas? Pues haciéndolas. O sea, nadie nace conociendo este proceso. Al principio se podrán cometer errores, será un poquito desgastante o tensionante, pero todo se puede llevar a buen fin. También incluyan en sus programas de auditoría, cuando les sea posible, estas auditorías remotas. No los dejen solo para situaciones extraordinarias. Y lo más importante, cada vez que lleven a cabo un ejercicio de auditoría remota, al concluir, lleven una evaluación de cómo ocurrió este ejercicio. ¿Qué falló? Falló la conectividad, faltó información, algo no lo acordamos previamente con el auditado. O sea, siempre hay que evaluar el ejercicio para poder mejorar el desempeño. Y cada vez que hagamos una auditoría remota, tomando en cuenta los errores, considerando los riesgos y las oportunidades, pues con toda seguridad
vamos a lograr la mejora continua en este proceso. Bien, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna cosa que comentar, pregunta o aclaración. En la pantalla tenemos los datos de Graciela, su correo electrónico, su número telefónico, si quieren contactarla. Yo tengo un par de preguntas, Graciela, si me permites. A ver, dime. La primera de ellas es referente a, en tu experiencia, ahorita antes de empezar esta conferencia, me platicabas que antes de la pandemia ya estabas realizando auditorías de manera remota. ¿Cuáles han sido los errores más comunes que cometen los auditados, es decir, la organización que está siendo auditada? Mira, la experiencia de auditorías que te comentaba era que en diciembre del 2019, antes de que se hicieran necesarias las auditorías por la pandemia, fue por una situación geográfica. Una de las auditorías que llevé a cabo fue en un lugar que está pegado allá con la frontera con Guatemala. Entonces, pues era complicadísimo llegar hasta allá, implicaba no sé qué tanto tiempo de viaje, tanto costo, y pues se tomó la decisión de hacerlo de manera remota. Como era la primera auditoría en esta modalidad, para ellos, porque yo ya había realizado una y hace varios años, pero fue una auditoría virtual donde no tuve interacción humana, entonces pues es el nerviosismo típico, y era el ejemplo donde te decía de que ellos tenían su pantalla, su cámara abierta, ¿sí? Y se veía todo lo que hacían detrás, el corredero de gente y el cuchicheo y el pasadero de papeles, etcétera, etcétera. Pero bueno, es parte del ejercicio. Errores por parte del auditado, pues creo que son los mismos que se tendrían en una auditoría presencial, o sea, no la hace diferente. El nerviosismo es el mismo, la tardanza o la reconstrucción de evidencias también, porque de repente sí lo tienen y como que medio se tardan en compartirlo o en traerlo, y pues ya sabes tú que lo andan preparando, ¿verdad? Milagrosamente aparece el registro que no encontraban primero por ningún lado, ¿verdad? Pero es lo mismo, o sea, en una remota que en una presencial, pues son los mismos vicios y las mismas mañas y las mismas, es lo mismo. Muy bien. La segunda pregunta, claro, gracias. La segunda pregunta es, en nuestra matriz de riesgos, sí, ¿cómo se debería de ver afectada con esta situación de los riesgos de una auditoría remota? ¿Se debería de incluir algunos aspectos? Sí se deberían de incluir. Por ejemplo, para la cuestión de la conectividad, pues tú tienes que tener, la falta de conectividad tienes que tener definido el plan A, B y C. Si falla Zoom, ¿cómo me voy a comunicar? Pues voy a hacer por el WhatsApp. Y si no jala el WhatsApp, pues va a ser con celular. O sea, tienes que tener definido cómo, ¿verdad? La falta de experiencia de los auditores para llevar a cabo una auditoría de este tipo, pues es con un entrenamiento básico, que entiendan cuáles son los conceptos, que entiendan cuáles van a ser las herramientas que se van a utilizar y que se hagan lo posible una práctica, ¿sí? De comunicarse, de compartir pantalla, de destinar el tiempo, porque también es algo muy, muy prudente que en la auditoría presencial no se hace, pero que en la auditoría remota sí funciona, es que el auditor tiene que hacer determinadas pausas durante el proceso de la auditoría para ir revisando la información que le van proporcionando, ¿sí? Me dicen, ya te la mandé por correo electrónico, pues requiere de que tú lo abras, lo veas, etcétera, ¿sí? O sea, a mí me ha funcionado mucho de que cuando me mandan documentos, estamos comunicándonos aquí en la pantalla con la computadora y los archivos los abro en el celular y ahí los reviso. Eso ayuda mucho porque es rápido. Ya no tengo que cerrar la comunicación y abrir el correo, etcétera. Entonces, te tienes que dar de tus habilidades y de tus mañas, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que sí habría que considerar como riesgo sería la cuestión de la comunicación, ¿sí? Y tener los diferentes métodos o el plan B y C para el caso de que falle, que eso sería lo más crítico.
La otra sería la falta de competencia de los auditores, que esa pues la puedes solventar con un entrenamiento previo, ¿sí? O con una evaluación de competencias previas. Por ejemplo, nosotros los auditores de certificación, las primeras auditorías remotas estuvieron asistidas por parte del área técnica, pues para poder revisar tu proceso y en dado caso de que existiera alguna situación de área de oportunidad, te lo hacían saber. O sea, no nada más es que, órale, auditar de manera remota, sino hay todo un proceso de validación de tu competencia. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Ok, muy bien. Víctor Galloso por ahí tiene una pregunta. Adelante, Víctor. Sí, antes que nada, Graciela, gracias por la ponencia. Excelente trabajo. Gracias, Víctor. También gracias por la invitación. Una pregunta. Dentro de lo que es la planeación de la auditoría, ¿es válido mencionar o es válido que se filme o que se grabe solamente el proceso de auditoría, notificándole al auditor y dejar los espacios o los recesos sin grabar? ¿Sería bueno? ¿Es recomendable? Mira, la recomendación es que no. Ok. Porque cuando uno va a hacer una auditoría presencial, no grabas todo, ¿o sí? No, no precisamente. ¿Cuál sería el propósito entonces? O sea, como que ya se exceden los límites de la actividad. Ahora, sí se tiene que firmar o acordar previamente con los auditados un convenio o un acuerdo de confidencialidad, porque hay una transferencia de información que es muy importante. Por ejemplo, en el caso cuando estamos haciendo auditorías donde existe por ahí la situación del secreto industrial o es el know-how de la organización, yo les pido, bueno, usted tómele si quiere una panorámica así de lejecitos, ¿verdad? Pero nada que refleje el detalle de lo que se está revisando para que no ponga en riesgo su secreto industrial. Entonces yo, en mi punto de vista, creo que estaría de más la grabación. Ok, muy bien. No, esa es la pregunta. Y si el auditado lo permite, pero yo en lo personal ni siquiera se los propondría, la verdad. Muy bien. Gracias, ¿Sí? Víctor. Gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Es el tiempo, vamos a destinar unos 5 minutos más para preguntas y respuestas. Con toda confianza, por favor, pueden abrir su micrófono o bien pueden escribirla en el chat. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Adelante, Adriana. Gracias, Graciela, por este webinar. Tengo yo entendido que la IATF no aceptó auditorías no presenciales. ¿Eso es correcto? Pues mira, existen por ahí los documentos donde se establece la factibilidad de las auditorías remotas, pero tú ya sabes que el IATF tiene sus reglas del juego muy claras. O sea, algo que puede ser factible para el resto de los sistemas de gestión, si así ellos lo determinaron por la naturaleza de los procesos, pues así es. Bueno, sí, solamente fueron externas. Las internas, creo que tengo entendido, o sea, sí se podían realizar. Sí se podían, solo para las auditorías de certificación. De certificación. Sí. Yo tuve una experiencia en mi auditoría interna, ¿sí?, donde una persona no podía asistir porque era una persona vulnerable, entonces ¿Es correcto? se asistió el personal básico para la auditoría interna y sí fue un poquito difícil, sobre todo porque mucho eco, la información, las preguntas no llegaban y la verdad es que como experiencia es de que se perdió mucho tiempo, o sea, por cuestiones, como comentabas tú, de la lentitud de la ¿cómo se llama? Conectividad. El proceso de auditoría es correcto. Así sí. es. Entonces, pero bueno, sí realmente también es práctica, digo, nada más quería yo dar ese comentario. Es algo muy común, Adriana. Es algo sí, como muy que común. tenemos miedo a usar la tecnología, pero realmente ya si lo llevas como comentaste, realmente te ayuda. O sea, y también he tenido auditorías de mis clientes de que pues no podemos esperar y queremos revisar tu empresa y bueno, pues no tenemos problema por eso. Entonces,
se han estado, yo creo que vamos a seguir con este tipo de auditorías, entonces pues sí tenemos que estar muy preparados y ver todas esas cuestiones que acabas de comentar. Hay que verle el beneficio en tiempo y beneficio económico. Y esto va a ser, hablando de la nueva normalidad, pues nos ha obligado la pandemia, pero pues hay que ver que también puede ser ya una práctica común en el ejercicio de nuestra auditoría y que es válido. Sí, muy bien. Gracias. También nos comentaba Adriana una pregunta, Graciela. ¿Los riesgos de la auditoría deben ser documentados? Sí, en su gestión de riesgos, en el proceso de auditoría hay que incluirlos y tener un plan de acción bien determinado e implementarlo en cuanto se lleve a cabo el ejercicio de auditoría y reevaluar ese nivel de riesgo para hacer cada vez más eficaz y más eficiente este proceso de auditoría remota. Gracias, Graciela. ¿Alguien más tiene Gracias. alguna pregunta? ¿Quisieran comentar algo? Por ahí nos escribe María del Carmen Coronel si vamos a enviar el material. Sí, sí les vamos a hacer llegar el material de la presentación. También, Efraín, adelante, levantaste la mano. Puedes abrir tu micrófono. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Efraín. Sí, hola Graciela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, una pregunta. Yo estoy como auditor interno de ahí de mi empresa Sí. y están programando supongo yo, una auditoría remota. Pero yo como auditor necesito un documento que me avale que yo ya tomé capacitación para esto en caso de que venga una auditoría externa y pueda hacerlo válido. No sé si me explique. Sí, mira, no se requiere un curso en específico. Lo que tú puedes hacer es ir a tu norma ISO 19011-2018 en el apartado 5, donde habla de la planificación de la auditoría y ahí se sustenta, que lo puedes hacer de vía remota. Tienes que analizar también el anexo A1 de esta misma norma, donde habla de las auditorías remotas y tomar en cuenta todas las recomendaciones que ahí se piden. O sea, no vas a ser un experto ni necesitas hacer un curso. Sí tienes que demostrar, bueno, que conoces la norma que vas a auditar, que tienes una formación como un auditor interno previa para una auditoría presencial, pero no se requiere una formación adicional. Lo que hicimos, déjamelo, perdón. No, sí, solamente cumpliendo con los puntos que dices tú de la norma, con eso ya una auditoría externa es válido para ellos. Es válido. Mira, déjame te cuento en la experiencia lo que hicimos en una organización donde hicimos la auditoría interna de manera remota. Tienen su oficina, su matriz en Saltillo y tienen una ubicación remota en Silao, Guanajuato. ¿Qué pasó con esos auditores internos? Bueno, pues les dimos a ver 2 videitos por ahí que hablaban de las auditorías remotas para que supieran de qué se trata, etcétera, ¿sí? Y les pusimos un examen de esos conceptos básicos y conservamos en el expediente la evidencia de que acreditaron ese examen. O sea, eso es también otra forma de que te aseguras de que por lo menos los auditores entienden el proceso, entienden de que existen riesgos, ¿sí? Que hay que considerar esos riesgos y que pues tienen que ser competentes para llevar a cabo este ejercicio. Pero como tal, no hay un curso que diga auditores internos para hacer auditorías remotas. Pues es el mismo proceso, únicamente utilizar las tecnologías de comunicación y de información adicionales. ¿Sí? Claro. Oye, y como información, ¿sí? Yo con mi misma lista de verificación, yo la puedo llenar acá, o sea, en donde esté, y esa misma información es válida con mi pura lista de verificación. Es válida. Mira, déjame te doy un tip de cómo yo organizo la información para las auditorías remotas. Abro un expediente en mi computadora, ¿sí? Donde pongo todos los puntos de la norma que voy a auditar y los procesos. Y la información que me van proporcionando la voy acomodando en esas carpetas, ¿sí? Porque al momento de llegar a la etapa del reporte de hallazgos y del informe de la auditoría, me ayuda a hacerlo más ágil, a que si nomás voy aventando los archivos como me van llegando, ¿no? Claro. Ya los tengo acomodados por proceso o por apartado de la norma.
Entonces, eso me ayuda. Y cuando tengo alguna duda, a ver, dijeron que era tal o cual cosa, ya con toda seguridad voy y busco en ese apartado. Entonces, ya la práctica te va dando esas habilidades, de tal manera que haces el proceso más ágil, ¿sí? Y también porque las evidencias de esa auditoría, pues si es, por ejemplo, para una auditoría de certificación, pues tienes que entregar un expediente, unas hojas de trabajo y un sustento de lo que tú revisaste. Y si es para tu auditoría interna, pues también para poder documentar de manera precisa los hallazgos, te conviene almacenar esa información de manera organizada. ¿Sí? Ok, y al final no hay problema porque, bueno, nosotros firmamos, yo como auditor, y ¿Sí? firma el auditado. En este caso, como no van a estar y va a faltar firma, como quiera, sí es válida la lista de verificación. Sin Sí, sí firma, es válido, siempre y cuando tú establezcas con toda precisión el nombre y el puesto de la persona entrevistada, porque eso le va a dar trazabilidad y le va a dar ok, fiabilidad a lo que tú estás registrando. ¿Sí? perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Graciela. Para servirte. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Efraín, te recomiendo que si haces algo así remoto, puedas tomar un pantallazo a las personas que estuvieron vía remota. ¿Sí? Eso también para corroborar que estuvieron presentes en ya sea en la junta de apertura o incluso entrevistando. Yo así estuve realizando algunas pantallazos, sobre todo pues para que tener la idea de que unas personas estuvieron presenciales y otras pues no pueden estar, entonces son vía remota. Y es una Ok, manera también de documentarlo como es una imagen, entonces puede ser, claro. es documentado. Uh-huh. Es Ok, correcto. Yo muchas siempre les gracias. aviso cuando voy a tomar foto, le digo, a ver, pónganse guapos, ya va la foto. Sí, porque no se Claro, las pues, tomo tampoco así despistados, ¿verdad? Porque dicen, no, ya ven que luego hay gente que dice, no me agarraste en mi mejor ángulo, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí claro, es válido avisarles. tomar esas evidencias y forman parte del expediente, como lo comenta Adriana. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien Perdón. más tengan alguna pregunta? Muy bien. Si no, para cerrar, queremos darles a manera de obsequio por acompañarnos en esta charla una tarjeta de regalo que incluye el 10% de descuento en los próximos cursos que tenemos programados en línea. La manera de activarlo es a través del WhatsApp que viene ahí. Lupita Maldonado, quien forma parte del equipo de HI Consultores, quien es nuestra gerente comercial, ha puesto ahí en el chat la liga o el vínculo para el WhatsApp. Entonces solo mándenle un mensaje, denle su nombre y que quieren activar esta tarjeta de regalo. De algunos cursos que tenemos en puerta, tenemos uno referido a la gestión del talento en el siglo XXI. El objetivo de este taller es lo que decía precisamente Graciela. Parece ser que ahorita la actividad de manera general se está dividiendo entre las personas que son nativos digitales y migrantes digitales. Hoy la tecnología está marcando un aspecto importante de la productividad y la competitividad, y en este taller vamos a ver precisamente los procesos que tienen que ver con el desarrollo de competencias, habilidades y sobre todo capacidades en el personal. Y el otro taller es en septiembre, el 23 y 25 de septiembre, para llevar a cabo el curso de auditores internos, formación de auditores internos bajo la norma ISO 9001. Ustedes al asistir a esta charla pueden aplicar el descuento de la tarjeta de regalo. Bien, pues no sé si tengan alguna otra pregunta.